capítulo 4. Primera Tesalonicenses 4. Empezamos en el versículo 13. ¿Listos? 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, quiere decir de los que ya están muertos, ¿no? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristo resucitó, cuando ya iba a ir al cielo, estaban muchos discípulos ahí viéndolo, y les dijo, los ángeles que estaban ahí cuando Jesús subió, estaban viendo a todos a los discípulos y les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso está en el capítulo 1 de Hechos. O sea, los ángeles les dijeron, así como lo han visto ir físicamente, así como sus ojos vieron cuando se iba, así también Él regresará. Nosotros creemos que Cristo regresará. Él no mintió, no puede mentir. Pero no es cierto que como que perdemos de vista eso, como que se nos olvida, como que estamos tan metidos en nuestras cosas, que olvidamos ese hecho, que Cristo regresará. Los creyentes de todos los tiempos, ya los tesalonicenses, estaban esperando la venida de Cristo. Ellos no sabían cuándo iba a regresar, pero Cristo les dijo que iba a venir y que iba a venir pronto. Ya pasaron más de 2000 años. Bueno, pero Cristo dijo que era pronto. Entonces Cristo va a venir. Pero hay diferentes teorías acerca del cómo va a venir y acerca del cuándo va a venir. De una cosa sí podemos estar seguros. Cristo no va a venir mañana. Eso sí es cierto, se los aseguro. ¿Saben por qué? Porque para que Cristo viniera mañana, tendría que haber primero ciertas condiciones que no se han dado. Entonces, cuando veamos que ciertas condiciones ya se dieron o se están dando, entonces podemos decir, Cristo ya no falta para que venga. Hay algunos que espantan a la gente diciéndoles, no, es que Cristo puede venir mañana y si tú no estás preparado, ¿qué va a ser de ti? Pero eso de presionar a la gente, eso de espantar a la gente no es conveniente. Eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Hay algunos que hacen diferencia entre la venida del Señor y la aparición de Cristo. Dicen que son dos cosas diferentes. Pero eso es falso. Ellos dicen que la venida del Señor será cuando venga Cristo secretamente por los suyos. Dicen que vendrá secretamente. O sea que Cristo va a venir y que nadie se va a enterar excepto los creyentes. Esa idea la tienen los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová. Los testigos dicen que dijeron primero que Cristo iba a venir a fines del siglo XIX. Y luego dijeron que vino a principios del siglo XX. Entonces, como dijeron dos veces que iba a venir y no vino, se sintieron medio avergonzados, yo supongo, no sé, y dijeron que Cristo sí vino, pero que solamente los creyentes pudieron verlo. Pero eso es absurdo. Entonces, ¿quién lo vio? ¿Quién pudo comprobarlo? Dicen ellos que la aparición del Señor será cuando Cristo venga y que todo el mundo lo verá. Vean, la venida
que la verán solamente los creyentes, y la aparición la van a ver todo mundo. Ya vimos aquí este texto de Primera Tesalonicenses 4. Vean cómo dice en el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Esta palabra arrebatados, de ahí se agarran algunos para elaborar esa teoría que es conocida como el rapto. Dicen, basándose en estos textos, que Cristo va a venir secretamente, ¿sí? Que va a arrebatar a los creyentes, pero que nadie en este mundo se va a dar cuenta de cuando eso ocurra precisamente. Y dicen que los creyentes van a ir con Cristo al cielo. Mientras tanto, cuando se vayan con Cristo, aquí en esta tierra se va a desarrollar la gran tribulación, ¿sí? Y que los judíos van a ser engañados por el anticristo. Eso es lo que dicen ellos. Que va a venir la gran tribulación que menciona Mateo 24, y que entonces va a aparecer Cristo con sus santos, los que ya habían sido arrebatados previamente, ¿sí? O sea, viene Cristo, se lleva a los creyentes, los rapta, se los lleva. Aquí viene la gran tribulación, y después de que acabe la gran tribulación regresa Cristo otra vez, pero ya con todos los creyentes. O sea, detrás de todo esto está la idea de que los cristianos no van a sufrir en la gran tribulación. Incluso yo llegué a escuchar a algunos decir que Dios no puede querer que los creyentes sufran. Pero sabemos que eso es falso. Dicen ellos que el rapto secreto podría ocurrir en cualquier momento sin ninguna señal previa, sin ninguna advertencia previa. Pero vean ustedes en 2 Tesalonicenses, donde leemos que el anticristo va a aparecer antes de la segunda venida de Cristo. Vean lo que estoy diciendo. El anticristo va a aparecer o se va a manifestar antes de la segunda venida de Cristo. 2 Tesalonicenses 2, vamos a leer desde el 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, vean aquí está usando la palabra venida, no está usando la palabra aparición. Dicen ellos que la venida será para el rapto, la aparición será otra cosa. Pero aquí está hablando de la venida. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ven, aquí parece decir que la venida del Señor estaría lejos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. O sea, antes de que Cristo venga, tiene que haber una apostasía. Ven, en un sentido ya la hay, pero da a entender aquí que será una apostasía a nivel mundial. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo. Entonces Cristo vendrá después de que aparezca el anticristo. Y dice el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Esto es lo que era el anticristo. El anticristo prohibirá todas las religiones. Prohibirá que se adore a Dios, y él querrá ponerse en su lugar. Él querrá ser adorado. Todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto dice, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí en mi Biblia, las últimas palabras que mencionan a Dios, todas están con mayúscula. Pero en realidad aquí donde dice, en el templo de Dios como Dios, la segunda palabra que dice Dios debería ser con minúscula, porque Él no es Dios. Y dice el 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, lo que detiene la manifestación del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A su debido tiempo da a entender que hay un tiempo debido, un tiempo de Dios, un tiempo escogido por Dios para que se manifieste el anticristo. En otras palabras, el anticristo no vendrá por sus pantalones. El anticristo vendrá porque Dios quiere que venga.
O sea, Dios le dará permiso de que haga lo que hará. Y dice el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vean lo que dice aquí. Hay una frase que habla del misterio de la piedad y habla de la Trinidad. Bien, la Trinidad es un misterio. Nosotros no podemos explicar cómo que Dios se manifiesta en tres personas, pero nomás es un solo Dios. ¿Cómo podemos explicar eso? Ese es el misterio de la piedad. Pero aquí habla del misterio de la iniquidad. Así como Dios es Padre, Hijo y el Espíritu Santo, así también Satanás se manifestará de tres maneras. La Trinidad satánica, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Satanás ahí está metido en el asunto. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vean, ya estaba en acción desde tiempos de Cristo. O sea, desde tiempos de Cristo se empezó a desarrollar este asunto. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, sigue hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga, destruirá al anticristo. Y luego dice el 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, sí, por obra de Satanás, pero con el permiso de Dios, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo recibirá permiso de Dios para hacer muchos milagros. Y los que caerán en la trampa creerán que es Dios y lo adorarán como si fuera Dios. Son personas, vean, que estaban esperando milagros. Hay personas que no quieren creer hasta que vean milagros. Dios no diseñó los milagros para que creyéramos. En tiempos de Cristo, Él hizo muchos milagros y muchos no creyeron. Entonces, el hecho de que una persona vea milagros no garantiza que esa persona creerá. Faraón vio muchos milagros y no creyó. Judas vio milagros. Judas hizo milagros y no creyó. Y dice el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Vean, el anticristo recibirá permiso de Dios para engañar a quienes, a los que se pierden, a los que Dios quiere que se pierdan. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como no quisieron recibir el amor de la verdad, Dios permitirá que crean en la mentira. Vean, a eso se exponen todos aquellos que oyen y oyen y oyen la verdad y no creen en ella. Ah, ¿no quieres creer en la verdad? Cree en la mentira entonces. Entonces, según estos versículos es claro que el anticristo va a venir antes de la segunda venida de Cristo. Pero entonces, ¿de dónde sacaron algunas personas esta idea de un rapto secreto? Parece ser que el primero que inventó esta teoría fue un hombre llamado Edward Irving. Eso fue en 1830, en Londres. Él tenía una iglesia muy grande y de repente, ¿qué creen que dijo? Que había hablado en lenguas y que Dios le había dado una revelación. Y todos sus seguidores le creyeron. ¿Y qué otra cosa creen que dijo ese hombre, Edward Irving? Dijo que una iglesia cristiana, para poder ser llamada así, tenía que tener apóstoles y profetas. O sea, dijo, si una iglesia no tiene apóstoles y profetas, no es una iglesia cristiana. Eso lo dijo él. Eso es falso también. La iglesia de ese hombre desapareció. Pero esa idea que él sacó, la idea del rapto secreto, todavía la creen muchos. Incluso, muchos creen hoy en las supuestas revelaciones. Que Dios sigue revelando cosas. Si Dios siguiera revelando cosas, la Biblia no está completa. A la Biblia le faltó algo. A Dios se le olvidó poner algo. Esa es una herejía. Dios reveló en las Escrituras todo lo que quiso revelar y ya no hay más revelaciones. Entonces, si un pastor, si un predicador dice, Dios me reveló y Dios me dijo, está mintiendo. Dios nos ilumina para entender ciertas cosas. Vean, nos ilumina, no nos revela. Hay versículos que son muy difíciles de entender.
y le damos vueltas y no, ¿qué quiere decir esta palabra, este texto? Y luego acudimos a un comentarista y acudimos a otro, y luego de repente nos cae el 20. Es eso. Dios nos ilumina. Pero esa no es una revelación. Son muchos los que creen hoy que Dios revela todavía cosas. Incluso, vean, la Iglesia Católica cree en las revelaciones. Por ejemplo, la Iglesia Católica inventó una teoría que se llama la Inmaculada Concepción de María. ¿Saben qué quiere decir esto? La Inmaculada Concepción de María quiere decir, según la Iglesia Católica, que la Virgen María nació sin el pecado original. O sea, todos los demás humanos nacimos siendo pecadores, pero ella no. Eso es falso, es una herejía. O sea, están colocando a la Virgen María ahí como una diosa. El único que fue preservado del pecado original fue Jesús. ¿Por qué? Porque su padre no era José. Por eso. Pero como todos los demás tenemos un padre humano, nacemos con el pecado original, con las consecuencias del pecado original. Sí, porque el pecado original lo cometió Adán. ¿Sí? O sea, el pecado de Adán fue único. Nosotros no pecamos de la misma manera que él pecó, pero de todas maneras heredamos las consecuencias de su pecado. Ese es el pecado original. Dice la Iglesia Católica que cuando a un niño lo es bautizado, cuando le echan el agua en la mollera, se le quita el pecado original. Eso es falso. ¿Cómo? Entonces esos niñitos que son bautizados, cuando crecieran, pues serían cristianos. Y sabemos que hay un montón de narcotraficantes y criminales que son católicos y que fueron bautizados y de nada les sirvió. Entonces esa idea de la Inmaculada Concepción de María da a entender que ella nació santa y que en un sentido no necesitaba de un Salvador. Pero ella misma lo dice en Lucas 1, Lucas 2, que ella necesitaba un Salvador. O sea, ella sabía que ella no se podía salvar a sí misma. Nadie se puede salvar a sí mismo. Entonces los que acudan a la Virgen en busca de ayuda espiritual no saben lo que hacen. El único que nos puede ayudar es Cristo. Hay otra teoría que también supuestamente Dios les reveló a los católicos, la que se llama la Asunción de María. ¿Saben qué significa la Asunción de María? Que María murió fue al cielo sin morir. Lo mismo que pasó con Enoc y con Elías. O sea que fue trasladada, se la llevó. Viva Dios. ¿Pero de dónde sacaron eso? No hay ningún versículo para nada que mencione algo semejante. Entonces, como no hay bases bíblicas para estas doctrinas, ellos dicen que fueron cosas que Dios les reveló a los altos jerarcas católicos. ¿Y de dónde salió la idea del rapto secreto? De una supuesta revelación. Ese es el problema. Hubo un hombre que se llamó C.I. Scofield, que editó una Biblia que se llama así, la Biblia de Scofield, que hizo mucho daño con sus ideas dispensacionalistas. ¿Cuánto daño hizo ese hombre con una sola herejía? Este hombre, Scofield, enseñó que hay 7 dispensaciones en la Biblia: la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa, de la ley, de la gracia, del reino. ¿Qué cosa es una dispensación? Una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia en alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la Biblia de Scofield en la página 5. Dispensación, según Scofield, es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia en alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Pero vean, según Scofield hay 7 dispensaciones, pero según la Biblia hay solamente 2. La dispensación del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Solamente 2 pactos. El pacto de obras y el pacto de gracia. Pero vean, cuando Dios hizo el pacto de obras, ya tenía en mente el pacto de gracia. Dios ya sabía que el pacto de obras no iba a funcionar. El pacto de obras no fue dado para que los hombres fueran salvos por las obras, porque nadie puede ser salvo por ellas. Entonces, Dios siempre tuvo en mente que la salvación sería por la gracia. A la dispensación del Nuevo Testamento también se le llama la dispensación del Espíritu. Vean, la palabra Espíritu Santo aparece en el Nuevo Testamento de muchas maneras. Ustedes ven en una concordancia y por donde quiera se ve la palabra Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento no.
Pero eso no significa que el Espíritu Santo no obrara en el Antiguo Testamento. También actuaba. ¿Quién estaba obrando en la creación? El Espíritu. En la creación participaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que el Padre creó, el Hijo creó y el Espíritu Santo creó. El Espíritu Santo, acuérdense ustedes, se manifestó en el tabernáculo. Cuando Moisés terminó de erigirlo, una nube lo cubrió, lo llenó. Esa nube era el Espíritu Santo. Cuando Salomón terminó de construir el templo, una nube lo llenó y ni podían entrar los sacerdotes ahí. ¿Por qué? Era el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está en la iglesia de Cristo y en cada creyente. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Pero dicen los dispensacionalistas que la salvación es diferente en cada dispensación. O sea, dicen que hay 7 formas de salvación. Eso es absurdo. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Por sus obras? ¿Cómo fue salvo David? ¿Por sus obras? No. ¿Cómo fue salvo Noé? Vean, en el Antiguo Testamento todos los que fueron salvos por la gracia. Siempre la salvación fue por gracia. No hay otra forma de salvación. Nadie puede ganar su salvación. Nadie puede merecerla. Todos somos salvos por la gracia o por la fe. Es lo mismo, porque la fe nos es dada por gracia. Y todos somos salvos por la misma persona. ¿Por quiénes somos salvos nosotros? Por Cristo. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por Cristo. Todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos pensando en que vendría el Mesías. Sabían que el Mesías vendría a pagar por ellos. Ellos sabían que eran pecadores, que no merecían la salvación, pero ellos decían, va a venir un día quien pague por nosotros. Y vino. Y nosotros creemos que ya vino. Él fue el que pagó por nosotros. Entonces vean ustedes cómo los dispensacionalistas se equivocan en cuanto a la soteriología. La soteriología es una rama de la teología que estudia la salvación. La palabra soter habla del Salvador o de la salvación. Entonces ellos se equivocan en lo relacionado con la salvación. Y vean, los teólogos que se equivocan en cuanto a la salvación, se equivocan en todo. Lo más importante es cómo puedo yo ser salvo. Yo quiero que me lo digan. Otra cosa, vean un texto muy interesante que está en Juan 8. Vean lo que les dice Cristo a los judíos. Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Por qué dice Cristo esto? ¿Cómo fue que Abraham vio el día de Cristo? ¿Saben por qué? Cuando Abraham ya iba a matar a su hijo Isaac, ¿se acuerdan que oyó una voz del cielo que le dijo, detente, no lo mates? Entonces dice que volteó y vio un carnero trabado por los cuernos en un zarzal ahí cerca de él. Entonces agarró ese carnero, quitó a Isaac del altar y colocó a aquel carnero. En ese momento a Abraham se le prendió el foco y entendió, entonces quien va a librar de pecado a la humanidad, a mi descendencia, porque Dios le había dicho que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces entendió que Dios traería un sustituto. ¿Quién sería el sustituto? Cristo. Pero ¿por qué un carnero trabado por los cuernos? ¿En dónde está el poder de un carnero? En los cuernos. Pero como estaba trabado por los cuernos, no se podía mover. Vean, el poder de Cristo era infinito porque Él es Dios. Pero Cristo, siendo todopoderoso, se dejó matar. Sus cuernos quedaron trabados, su poder quedó limitado. O sea, Cristo se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque si Él no hubiera venido y no hubiera muerto, no hubiéramos podido ser salvos. Entonces, en ese momento, Abraham entendió todo. Por eso dice, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, dice, y lo vio y se gozó. ¿Se gozó de qué? ¿Se gozó de que no mató a Isaac? No, se gozó de que el Mesías vendría a pagar por los pecadores. Sería el sustituto de los pecadores. Abraham vio esto por la fe.
¿Cuántos años faltaban para que Cristo viniera a morir en la cruz? Miles. Pero Él lo entendió. Entonces, Él entendió que quien tendría una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, no sería Él, ni Isaac ni Jacob, no, sería Cristo. O sea, el día del juicio, millones y millones y millones de personas van a ser salvas, millones de personas de todas las generaciones, de siglos anteriores. Dios quiso que fueran salvas personas de todo el mundo. En el cielo estarán creyentes de Argentina y de Australia y de Perú y de Brasil y de México y de Guatemala y de todas partes. Ahora vean otro texto en Lucas 19. Aquí habla de la salvación de Zaqueo, ¿no? En el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado a alguno, te lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham. En Zaqueo era hijo de Abraham. ¿En qué sentido? ¿Era descendiente de Abraham? No. Era hijo de Abraham por la fe. O sea, Abraham fue un hombre de fe, Zaqueo fue un hombre de fe. En ese sentido era un hijo de Abraham. Entonces, los judíos que llegaron a ser salvos no llegaban a ser salvos por ser judíos, porque hubo muchos judíos malvados. No, los que llegan a ser salvos son los judíos que creen en Cristo. No hay otra forma de salvación. Cualquier persona de cualquier parte del mundo que cree en Cristo y que le obedece, salva. Pero los dispensacionalistas, ya dije, están muy equivocados en este asunto de la soteriología. ¿Saben cómo dicen los dispensacionalistas que se van a salvar los judíos? Por la ley. Ellos dicen: la ley no fue dada para los creyentes, para los gentiles. La ley fue dada para los judíos. Es cierto. Pero la idea de ellos es que los judíos tienen que ser salvos por la ley. Están locos. Nadie se puede salvar por la ley. Dicen los dispensacionalistas que los gentiles nada tenemos que ver con la ley, que eso es nada más para ellos. Eso es falso. Vean Romanos 3. Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Dice: ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. O sea, no hay dos dioses, no hay un Dios para los judíos y otro para los gentiles. Y Él justificará por la fe, vean, ¿a quiénes? A los de la circuncisión. ¿Quiénes son? Los judíos. Y por medio de la fe, a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son estos? Los gentiles. O sea que tanto judíos como creyentes nos salvamos de una sola manera, por la fe. Y luego dice el 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque somos salvos por la fe, pues yo puedo robar, puedo mentir, puedo matar, porque voy a ser salvo por la fe o por la gracia. Sí, soy pecador, robo y mato, adultero, pero creo en Cristo. No, eso no puede ser. Entonces, solamente hay un Dios que justifica tanto al judío como al gentil. ¿Saben qué dicen estos hombres, los dispensacionalistas? Que ninguna entrevista que hizo con algunas personas se aplica a nosotros. Cristo se entrevistó con el joven rico, se entrevistó con el doctor de la ley, se entrevistó con Zaqueo, con la samaritana, etc. Y dicen que esas cosas que les dijo a ellos, nada se aplica a nosotros. Es falso. Vean qué daño tan terrible hacen los dispensacionalistas. Es más, dicen ellos que lo que pasó antes de la muerte de Cristo no es evangelio. En los últimos capítulos por ejemplo, de Mateo, se narra la muerte de Cristo. Entonces están diciendo ellos que después de la muerte de Cristo lee, antes no leas.
porque lo que sucedió antes no tiene aplicación para nosotros. Eso es absurdo. Pero vean una cosa, ¿saben cómo fácilmente los podemos refutar a ellos? Porque muchas de las enseñanzas de Cristo las dijo Pablo también. Entonces, Pablo está repitiendo lo que Cristo dijo, y lo que dijo Pablo lo dijo después de Cristo, entonces tiene aplicación para nosotros. Es más, el Sermón del Monte, ustedes saben, ocupa el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Pues dicen ellos, los dispensacionalistas, que el Sermón del Monte nada tiene que ver con nosotros. Sí les conté, ¿no? Una ocasión yo escuché a un pastor dispensacionalista que dijo: ¿alguno de ustedes puede mirar a una mujer sin desearla? ¿Alguno de ustedes puede? Dice, ¿verdad que no? Dice, pues para que vean. Dice, eso fue dado para los judíos, no para nosotros. ¿Está loco? Entonces los judíos sí pueden. Una mujer la ve guapa tanto un judío como un gentil. Los judíos son hombres y los gentiles también. Pero no sé. Dicen ellos también que Cristo no es el Señor. Ellos dicen que Cristo es el Salvador, que lo que tú necesitas es aceptar a Cristo como Salvador. Están equivocados también en eso, porque si tú crees en Cristo como tu Salvador, pero no como tu Señor, tú no puedes ser salvo. Para que Cristo te salve tienes que sujetarte a Él. Él es el Señor, Él es nuestro Señor. Los judíos no lo quisieron reconocer como su Señor, pero los que han llegado a ser salvos a través de la historia han sido porque lo reconocen como su Señor. Entonces, debemos reconocer a Cristo como Señor para poder ser salvos. No basta reconocerlo nada más como Salvador. ¿Y saben por qué? Eso le gusta a la gente, a la carne, porque los hombres quisieran ser salvos sin tener que obedecer a Cristo. No habría modo de que yo fuera salvo sin que obedeciera a Cristo, sin que dejar el pecado. No se puede. Si tú no quieres dejar el pecado, tú no puedes ser salvo. Entonces, vean, ellos están enseñando dos venidas de Cristo. Una antes de la gran tribulación y otra después. Dicen que va a venir 7 años antes de la gran tribulación, de manera invisible, y nada más hasta las nubes. Vean nuestro texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, en forma invisible y secreta, es lo que dicen ellos. 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Vean lo que dice aquí Pablo. Cuando Cristo venga, dice que vendrá con voz de mando. ¿Cómo es una voz de mando? Es una voz muy fuerte. Y luego dice, con voz de arcángel, ¿cómo será la voz de un arcángel? Y luego dice, con trompeta de Dios. ¿Cómo se escucha una trompeta? Una trompeta se oye desde muy lejos. Yo no sé yo calculo que fácil unos 2-3 kilómetros se escucha una trompeta. Pero esta es una trompeta de Dios. ¿Cómo será la trompeta de Dios? Entonces, estas palabras echan por tierra eso de que sea algo secreto. Más bien será algo escandaloso, algo que todo el mundo va a escuchar. Y dicen ellos que va a venir Cristo de manera secreta y que se va a llevar a todos los creyentes. Y después vamos a regresar con Él a la tierra para reinar con Él 1000 años aquí en la tierra. Dicen que va a regresar para vencer al anticristo, que va a estar haciendo de las suyas, y ya después de que vence al anticristo va a venir el milenio. Pero eso es falso, como veremos. Ustedes saben que Apocalipsis es un libro muy difícil de entender. Ahí se topa cualquiera. Es un libro muy complicado. Pero Apocalipsis narra 7 veces el fin del mundo. 7 veces. Ustedes saben que el número 7 es muy importante. Pero ¿por qué narra 7 veces el fin del mundo? Porque lo hace desde 7 puntos de vista diferentes. Pero no va a haber 7 fines del mundo, nomás va a haber uno.
Vean ustedes qué importante es comparar lo espiritual con lo espiritual. Dicen los eruditos que el lenguaje que se usa en el Apocalipsis, las copas de ira, ¿qué más? Los sellos, las copas, todo eso está sacado del Antiguo Testamento. O sea, tiene bases bíblicas, el asunto es investigar. Tenemos que comparar unas cosas con las otras para poder llegar a una conclusión que sea buena. Vean Mateo 24. En Mateo 24 hay una mezcla de eventos, lo que sucedería en la destrucción de Jerusalén en el año 70 y lo que va a suceder en el fin del mundo. Pero no sabemos exactamente dónde está hablando de una cosa y dónde está hablando de la otra. No es fácil. Pero vean cómo dice aquí en el versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquí parece estar hablando de la destrucción de Jerusalén. Dice el 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí también parece estar hablando de la destrucción de Jerusalén, que dicen que murió como 1,000,000 de judíos. Pero también parece ser que está hablando del fin del mundo, porque entonces será la gran tribulación como que no se parece a ninguna otra tribulación. Y dice el 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí está hablando del fin del mundo. Aquí no está hablando de la destrucción de Jerusalén. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí están, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Aquí está hablando de los prodigios que era el anticristo. O sea, el anticristo hará milagros tan tremendos, dice que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero eso que dice aquí, si fuera posible, quiere decir que no es posible. Los creyentes verdaderos no serán engañados por el anticristo. Aquí estarán los creyentes cuando esté el anticristo. No van a estar allá raptados. Aquí van a estar. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vean, cuando Cristo venga, todo mundo lo verá. Es lo que dice el 27. Un relámpago se ve desde aquí, se ve hasta allá. Y dice, y así será también la venida, vean la venida, no la aparición, según dicen ellos. Son estas cosas que ocurrirán cuando Cristo venga. Y ven el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder, con poder y gran gloria. Entonces, bien, en la gran tribulación vamos a estar los creyentes aquí. Y muchos creyentes vamos a morir a manos del anticristo. Vean Mateo 24. Lo que está aquí en el versículo 9 se puede aplicar a la destrucción de Jerusalén y también al fin del mundo. Dice el 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto va a ocurrir en la tribulación. Todos los inconversos del mundo se van a poner en contra de todos los creyentes. Y los van a entregar. Los van a matar. A muchos de ellos. Pero no todos moriremos. Vean otra vez. Vean 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 51. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos,
Vean, no todos dormiremos quiere decir no todos moriremos. Esto se aplica a los creyentes, ¿sí? Pero todos seremos transformados. ¿Quiénes todos? Los creyentes. Pero ¿cuándo va a ser eso? Que seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, vean, la misma trompeta que menciona Tesalonicenses, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué seremos transformados? Porque así como somos de carne y hueso no podemos entrar en el cielo. Cuando Cristo resucitó con el mismo cuerpo que tenía, pero era otro cuerpo en un sentido, en el sentido de que ya su carne era inmortal. ¿Sí? A su primera carne la pudieron matar, pero cuando Cristo venga de nuevo ya no lo podrán matar, aunque ganas no les faltarán, pero ya no lo podrán matar. Entonces los creyentes que vivan cuando Cristo venga serán transformados para ir con Cristo. Entonces ya vimos en Mateo 24 que será tocada la trompeta. Y este hecho de que cuando sea tocada la trompeta seremos transformados, pues ese es un milagro. Nuestra carne mortal se va a convertir en una carne inmortal. Entonces seremos transformados en ese momento y en ese momento seremos arrebatados. Y es cuando vendrá cuando los elementos ardiendo serán deshechos y se fundirá todo lo que está en la superficie de la tierra, como dice Pedro. Vean también Filipenses capítulo 3. Aquí dice algo parecido a lo que ya vimos, 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, vean, Salvador y Señor, las dos cosas, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vean, Cristo cuando venga transformará nuestro cuerpo de humillación. ¿Por qué se le llama nuestro cuerpo de humillación? ¿Saben por qué? Por los achaques, por las dolencias, por las enfermedades. Un creyente cuando se enferma gravemente puede decir, bueno, ¿por qué estoy así? Si yo soy cristiano, si yo creo en Cristo, ¿por qué estoy tan enfermo? Vean, Dios nos humilla, Dios nos baja los humos con las enfermedades. No somos lo que pensamos, somos tan frágiles. Así podemos morir de un día para otro. Dicen los dispensacionalistas que sus cuerpos ya fueron redimidos. Vean, eso es falso. Cristo vino a redimir nuestras almas, no nuestros cuerpos. Porque si hubiera redimido nuestros cuerpos, no nos enfermaríamos. ¿Por qué nos enfermamos? Pues son las consecuencias del pecado. Y podríamos pensar, bueno, si yo ya soy cristiano, ¿por qué me enfermo? Eso es lo que dicen algunas ramas de los pentecostales. Algunos pentecostales extremos dicen que es pecado tomar medicamento, que si tú tomas medicamento en tu enfermedad tienes falta de fe. También eso es falso. Vean 1 Juan 3. Primero de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Vean cómo dice, ahora. Ya somos, no vamos a ser cuando muramos. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, habla de la segunda venida de Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nuestro cuerpo va a ser como el de Él. Nuestros ojos lo van a ver como Él nos ve a nosotros. Ahorita Él nos ve, nosotros no lo vemos a Él, pero cuando Él venga lo vamos a ver tanto como Él nos ve a nosotros. Y dice el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza?
la esperanza de verlo. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Los dispensacionalistas, los carismáticos, los pentecostales, todos están en la misma rama, que dicen esto. Si fuera cierto lo que dicen, no tendríamos por qué enfermarnos. Hay algunos necios que les enseñan y dicen, yo declaro que estoy sano. Vean, si tú estás sano y dices, yo declaro que estoy sano, bueno, pues, declara lo que gustes, pero a ver, decláralo cuando estás enfermo. Pero cuando Cristo venga, ya no tendremos ningún achaque, ninguna enfermedad. Vean otra vez nuestro texto en primera a Tesalonicenses 4. (4:17) Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vean cómo dice, para recibirlo. No dice para irnos con Él. ¿Entienden? O sea, vamos a salir a recibirlo. Si salimos a recibirlo, quiere decir que vamos a regresar para acá. No nos vamos a ir para allá. Es como cuando ustedes están esperando a una persona y la ven que viene desde lejos, pues salen a recibirlo, pero pues regresan con él a la casa. Esa era una costumbre que existía en aquel tiempo, ¿no? Que si iba a venir un rey o un gobernante, salían los habitantes de la ciudad a recibirlo y luego regresaban a la ciudad. Entonces eso de que habrá un rapto secreto y que nos estaremos allá mientras está aquí la gran tribulación, ese es puro cuento. Ellos dicen que el rapto y el fin del mundo están separados por 7 años. Es más, algunos llegaron al punto de elaborar una teoría necia de que en el rapto secreto muchos aviones van a quedar sin piloto, muchos autobuses van a quedar sin chofer, muchos coches, se va de repente el cristiano que iba manejando lo va a desaparecer y se va a estrellar el coche por allá. Eso es puro cuento. Dice, la gente se va a espantar. Dice, cuando vea que los cristianos ya fueron arrebatados, van a decir, ay, ya los cristianos se fueron y yo, ¿por qué me quedé? Es más, ¿saben en qué topa esa doctrina? En que ellos bautizan a cualquiera que se les pone enfrente. Dice, vamos a bautizar al que sea. Al fin, en el rapto vamos a saber quién era cristiano y quién no. Yo una vez fui a un bautismo pentecostés, bautizaron como 55. Y estaba el pastor bautista y bautiza uno tras otro, ¿no? Ya terminó de bautizar a todos y dice, ¿alguno más por ahí? Es que son enchiladas. Eso de bautizar a la gente indiscriminadamente es antibíblico. Nosotros debemos bautizar a una persona que da evidencias de ser salva. El bautismo no es para que una persona se salve, es para una persona que ya salva. Entonces queremos ver ciertas evidencias y cuando ya las vemos decimos, bueno, vamos a bautizar a esta persona y nos hemos equivocado, hemos bautizado a personas que no debimos haber bautizado, ningún bien les hicimos ni a ellos ni a la iglesia. Pero estas personas, los dispensacionalistas, le hacen creer a la gente, mira, si tú aceptas a Cristo, no vas a sufrir la gran tribulación, ni vas a sufrir de ninguna otra forma. Lo que dicen los de pare de sufrir es que hay un montón de gente que sufre. El diablo es bien astuto. Dice, no, mira, si tú te metes en esta religión vas a parar de sufrir. Ellos encantados pagan, soy capaz de dar mucho diezmo con tal de no sufrir. Entonces, ¿qué va a pasar si llega la gran tribulación? Y esas personas están aquí. Cuando aparezca el anticristo, ¿se van a llenar de espanto? Cuando vean que no hay rapto, muchos caerán en la apostasía. Vuelvan a Mateo 24.
24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estos muchos que menciona el 12 son personas que decían ser cristianas, que no fueron salvas, y a la mera hora, cuando vean la tribulación, el poquito amor que decían tener, dice, se enfriará. Decían que amaban a Cristo, no era cierto. Decían que amaban a los hermanos, no era cierto. El amor de muchos se enfriará, aunque en realidad nunca se calentó, nunca estuvo bien caliente. Esas personas que iban a la iglesia y que le decían a los demás, hermano, que Dios le bendiga, en la tribulación va a decir, que Dios te maldiga. El anticristo hará muchos milagros con el permiso de Dios, porque Dios quiere que esas personas caigan en la trampa. Todos los que creen que Dios tiene que hacer milagros caerán en la trampa. Los milagros no ocurren siempre. Vean, por ejemplo, ¿cuántos años estuvieron los judíos en Egipto? ¿Cuántos años? Más de 400. ¿Cuántos milagros hizo Dios en esos 400 años? Ninguno. Ninguno. Ya en Egipto hizo muchos milagros por medio de Moisés, pero antes, durante 400 años, no hizo ninguno. Antes de Cristo, desde Malaquías, y desde antes de Malaquías hasta Cristo, ¿cuántos milagros hizo? Tampoco ninguno. No hay milagros hoy como los que había antes. Los milagros que Cristo hizo en aquel tiempo eran milagros increíbles. Por ejemplo, Dios sanó a un mudo y empezó a hablar. Pero ¿cómo fue que el mudo que Cristo sanó empezó a hablar? Para que un mudo hable, tiene que aprender a hablar. ¿Me explico? Porque los nervios, los músculos no están acostumbrados a hablar. Entonces tú tienes que enseñar a un mudo a hablar. ¿Sí? Un sordo, una persona que nunca ha oído la voz, ¿cómo si le oye la palabra árbol? ¿Qué cosa es eso? Pues nunca había escuchado la palabra árbol, no sabe qué es eso. Los milagros que Cristo hizo son como ninguno. Hay esos que hacen milagros hoy tan locos. Dicen los dispensacionalistas que si tú crees en el rapto, eso no afecta a tu salvación. ¿Pero es cierto eso? Ustedes pueden creer en 7 formas de salvación. No sé si sepan ustedes que MacArthur fue dispensacionalista un tiempo, pero ya no lo es. O sea, él se corrigió. Los arminianos, todos los que creen en la salvación por obras, dicen que Cristo murió por todos. Vean, eso de que Cristo murió por todos es simpático, pero no es bíblico. Es más simpático que decir que Cristo nada más murió por los escogidos. Pero cuando nosotros decimos que Cristo murió por los escogidos, tenemos bases bíblicas. Pero ellos, para decir que Cristo murió por todo el mundo, no las tienen. No vamos a decir una cosa para agradar a la gente, para que se sienta bien. Tenemos que decir lo que la Biblia dice. Y si la gente se siente mal, ¿qué podemos hacer nosotros? Dios sabe, cuando una persona está leyendo la Biblia, si esa persona está dispuesta a obedecerle o no. Si una persona está leyendo la Biblia y pasan años y años y años y no obedece lo que está escrito, ¿qué trabajo cuesta de que termine apostatando? Llega el momento que dice Dios, ¿no quieres ser salvo? ¿No me quieres obedecer? Órale, haz lo que gustes. Ay de nosotros cuando Dios nos abandona. Hay personas que terminan creyendo por tonterías. Yo he conocido personas que salen de una iglesia pentecostés y se meten con los testigos. Salen de Guatemala y se meten en Guatepeor. ¿Qué les pasa? Pero son capaces de creer cualquier cosa.
La iglesia pentecostés es una iglesia falsa, pero los testigos es peor todavía. Cristo va a venir. Cuando Cristo venga, será un día de gozo para millones, pero va a ser un día terrible para millones. Muchos que decían ser creyentes se van a llenar de espanto cuando Cristo venga. Vean 1 de Juan 3. Primero de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando nuestros ojos miren a Cristo, descansaremos. Yo les he contado a ustedes que a veces cuando me dan mis achaques, me pongo a pensar, sospecho que falta poco para que yo me muera. Y me digo a mí mismo, ya falta poco para que yo me muera. Y entonces voy a comprobar que lo que yo les predico a otros es cierto. Yo trato de animar a otros a través del Evangelio y no me animo a mí mismo. Yo les he dicho, mis ojos van a mirar a Cristo. Ya no tendré mis dioptrías de ahora, ya no usaré anteojos. En el cielo no hay oculistas. Mis ojos van a ver a Cristo sin limitaciones. Ustedes pueden entender eso. Pero para poder hacer eso, vean lo que dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú esperas que Cristo venga, que si tú realmente estás esperando que Él venga, y ese es tu deseo, te purificas a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que te apartas del pecado. Los que realmente esperan que Cristo venga, que creen que Cristo vendrá, tienen que apartarse del pecado. Porque si tú no te apartas de Él, tú no lo vas a ver. O lo vas a ver, pero no como tu Padre, lo vas a ver como tu juez. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cristo es puro, Cristo es santo, Él es Dios. Y Él quiere que nosotros nos apartemos del pecado. Cristo odia el pecado. Dios no puede ni ver el pecado. Las causas de todos los problemas en el mundo, en las naciones, en los hogares, es por el pecado. El pecado paró de cabeza la raza humana. Dios tiene que juzgar el pecado porque Él es santo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, por tu veracidad, porque tú no mientes. Esperamos que cumplas lo que dijiste. Esperamos que Cristo venga, que venga pronto. Y que venga a acabar con tanta impunidad, injusticia y corrupción que hay en el mundo. Y un día nuestros ojos descansarán cuando le miremos, cuando te miremos a ti, oh nuestro Dios. Aumenta nuestra fe, que nuestras expectativas sean puramente espirituales. Y aparta nuestros ojos de las vanidades de este mundo para que te apreciemos a ti por encima de todo. Que te amemos con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.